historia y raíz cuentan que este país fue real, fue normal como pocos países que pueden alzar vuelo por una... Muy buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana tenemos Patria en nuestro programa que va los lunes y jueves desde las 21 hasta las 23 horas. Somos su compañía con toda la información del país y del mundo. Bueno, hoy nos dice que el tiempo estuvo lindo, con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 13. Sensación térmica 26 grados. Y en este momento, pasaditas las 21 horas, tenemos 18 grados, llegando a la medianoche con 16 grados. Para mañana martes se anticipa una máxima de 23 grados y una mínima de 12. Y para el miércoles 25 de máxima y 11 de mínima. Con 24% de posibilidades de lluvia para el miércoles. Está bueno. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero y vamos de lleno con el programa. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país y al resto del mundo. Y como siempre damos lectura a las principales frases inamovibles para que se las graben y las analicen cada vez que las recuerden. La economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste. Como está sucediendo en este momento con el gobierno de Javier Milei y su banda de delincuentes. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados y quedarse con las empresas del Estado, que al fin y al cabo son nuestras, del pueblo, fruto de pagar religiosamente los impuestos. Y cuando ha habido algún gobierno que se ha puesto sobre su lomo la Argentina, se han generado nuevas fuentes de trabajo y muchísimas otras cosas más que hacen a la grandeza de nuestro país. ¿Te acuerdas cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, gas, agua, medicamentos? Bueno, ahora volvieron de nuevo. No puede ser que haya gente que se haya ahora empeñado con la tarjeta en 3 cuotas para poder alimentarse. Es inconcebible en el país de las vacas, que tiene una producción que para alimentar a más de 400 millones de personas. Y que acá la gente no puede ni siquiera comer un trozo de pan, tomar un humilde mate cocido. Es increíble. Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. Desde que asumió este gobierno de Javier Milei se vendieron casi todos los radicales, prácticamente el 99%. Esta ciudad necesita ser exorcizada. Hay espíritus de clase alta en cuerpos de crotos. Ya lo hemos visto con la gente de petroquímica, lo que está padeciendo, y que ahora la empresa les pide a los que quieran reincorporarse una baja de sueldo. Eso es flexibilización laboral, señoras y señores, en cualquier parte del mundo. ¿O no? Sin repetir y sin soplar, dime medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino. Cero. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos y cuando iba mal y se robaron todo, se pagaron las deudas? Sí, realmente. Hasta se hizo el gasoducto de ese de Vaca Muerta, que ahora, gracias a eso, sobrevive este gobierno. Aunque piensa entregárselo al gobierno de los Estados Unidos porque Milei y la Karina tienen que cubrirse el culo. No les importa que entregar el país, basta de ellos salvarse de ir en cana por todas las cosas que han hecho, toda la delincuencia cometida hasta ahora. Cuando dicen no vuelven más se refieren a las toneladas de oro que mandaron a Inglaterra. Recuerden que
en el gobierno de Mauricio Macri se patinaron 13 toneladas de oro. Y en el gobierno de Javier Milei, casi 14 toneladas. Lo más gracioso es que todo ese oro fue atesorado por la chorra de Cristina Fernández de Kirchner. Qué raro, ¿no? Que una chorra haya atesorado para la nación 26 o más toneladas de oro. En cambio, estos que son honestos ya se los patinaron a todos ellos. Pensá qué vas a hacer ahora el 26 de octubre. Si vas a seguir votando esta mierda que tenemos en el poder o cambias por algo positivo. Que no sea la derecha. Porque la derecha lo único que sabe hacer es saquear, robar, terminar con los derechos de los trabajadores, terminar con la industria, terminar con todo. Así estamos. El dólar va a oscilar entre dos bandas, la banda de endeudadores y la banda de fugadores. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda, la que nos han aplicado a nosotros porque el primer mundo occidental y cristiano necesita de nuestros recursos naturales para poder sobrevivir. Argentina, único país del mundo donde la inflación no para de bajar y los precios no paran de subir, exactamente lo que votaste. Cerrar fábricas y dedicarse a la importación no es libertad, es volver a ser colonia. No se vende ropa, no se vende leche, no se vende yerba. Parece que hoy lo único que se vende es patria. La palabra libertad hoy significa solo libertad, de explotar a los que no pueden defenderse. Libertad es una palabra asesina. Solo igualdad es una palabra que puede restablecer algo de humano entre los humanos. Ahora que con tu sueldo no pagas más planes, ni subsidios, ni mantenés más vagos, ¿qué haces con la plata que te ahorras? Si de pedo que llegarás al 20 de cada mes. Los K son tan capos que inventaron el afane con Delay. Se robaron toda la guita durante 12 años, pero a nosotros nos empezó a faltar recién cuando vino este gobierno, el de Javier Milei. Los pañales y los políticos deben cambiarse a menudo y por los mismos motivos. Es lo que yo siempre digo acá en Río Tercero. Hace 20 años que no se cambian los pañales. El gobierno debe ser un servidor del pueblo, no su amo. Que no te hablen de libertad los mismos que vienen a quitarte tus derechos. Tras las acusaciones, Milei se defiende con su mejor argumento. Cuando cobro coimas, no lo hago como presidente. Los K son culpables porque roban tan bien que no les encuentran prueba alguna, y los libertos son inocentes porque no pueden ser tan idiotas que los delitos que aparecen puedan estar tan a la vista. No hay tal país de mierda. Hay un montón de diputados oficialistas y opositores de mierda en un país que les queda grande. Si cada 6 meses tenés que ir a pedir 20.000 o 30.000 millones de dólares prestados, tan especialista en crecimiento sin dinero no eras. ¿Dónde está la plata que ahorró Milei con el brutal ajuste? Porque se sigue pidiendo plata a los Estados Unidos y endeudando al pueblo argentino. Algunos toman mate, otros toman deuda. Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados, y ya lo creo que sí. Porque hay que ser muy idiota para votar semejante esperpento que tenemos en la Casa Rosada. ¿Saben cuál es el problema de no pensar en el otro? Que muchas veces el otro termina siendo uno. Cuidado con eso. A 2 años del gobierno de Milei festejan que el fondo les prestó más plata. A 2 años del gobierno de Néstor Kirchner festejábamos haberle pagado toda la deuda al fondo. Contala como quieras. La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con inteligencia artificial, ya que la pepona Iñaki Gutiérrez y el candidato de Javier Milei no pudieron llenar un salón de 40 personas. Pobre pepona. Si una mujer se jubila después de trabajar 30 años limpiando casas en negro, es parásito del Estado. Si ladrones disfrazados de empresas financieras timbean y roban al Estado 17.000 millones de dólares en un mes,
es una corrida cambiaria. Lo primero a veces es ese sentido común. En el acto más vil e indigno del que se tenga memoria, un presidente democráticamente electo fue a arrastrarse, a entregar oficialmente nuestra soberanía frente al presidente Trump, de la manera más indigna para la nación argentina. Acepta ser un personaje de alquiler, arrendado por el presidente de los Estados Unidos, con esa honestidad deshonesta que tiene Donald Trump, diciendo abiertamente que el dinero que estaban enviando no era para la Argentina, sino para la carrera política de Javier Milei. Nos han robado miles de escuelas, nos han robado un pedazo de soberanía y nos han robado a 3 niñas, 3 pibas de nuestro pueblo. Se sabe que esta gente hace 1 año y medio arrasó con la política de prevención y recuperación de adicciones del Cedronar. Le sacó a las iglesias, a los centros barriales, lo poquito que tenían. Y, al mismo tiempo, que hacen tierra arrasada con las organizaciones de base, con los clubes de barrio, con la tarea social de las parroquias para resistir este avance del crimen organizado, ponen de candidato a un diputado, casi para burlarse de todos nosotros, a un hombre que es punta del narcotráfico, que es José Luis Espert, y al que tenemos que aplastar como una cucaracha en las elecciones y en la batalla cultural también. Esta elección va a ser muy difícil. No es solamente contra Milei, es una elección contra el Departamento de Estado norteamericano y contra Donald Trump. Tenedlo muy presente. Lorena Villaverde, candidata por Río Negro de la Libertad Avanza, accedió a un préstamo irregular del Banco Nación por 225 millones de pesos. Tiene embargos millonarios en causas por estafas inmobiliarias, denuncias por robo de boletas, afiliaciones falsas y hasta un procesamiento en Estados Unidos por tráfico de drogas. Conclusión: cumple con todos los requisitos para ser una gran candidata de la Libertad Avanza. ¿Intentaron pedir un préstamo en Mercado Pagos? ¿Alguno de ustedes? Te cobran un 953,40% de interés anual, un 79,45% mensual. O sea, si pedís 100.000 pesos de préstamo en Mercado Pagos, en 12 cuotas, devolvés 1.054.000 pesos. Eso sí, si invertís en un plazo fijo en Mercado Pagos, te paga el 34,9% anual. Te sale más barato pedirle un préstamo al pequeño J o a algún narco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a Marcos Galperín. Ahora entiendo por qué defiende tanto a este gobierno. El ministro de Justicia de Milei, defensor de narcos. El abogado personal de Milei, defensor de narcos. El primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, financiado por narcos. ¿Debe ser casualidad o gajes del oficio? Y tengo una primicia. Así recibieron vecinos tresarroyenses a Espert y Santilli en su visita al distrito por la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales. Le taparon el 3 a Arroyos de los carteles de las entradas por si se lo querían llevar para Karina. En menos de 10 días, más de 150 familias quedaron sin trabajo por el cierre de 2 grandes firmas en la ciudad. En octubre tiene que ser paliza electoral. ¿Saben cómo le dicen a Milei ahora? Víbora enyesada. Porque ya no sabe cómo arrastrarse. Da asco. Bueno, la verdad que si vamos al caso tenemos varios ¿cómo es que se dice? Varios postulantes a diferentes cargos que también son víboras arrastradas, digo, enyesadas. Milagro Sala, presa política, 3.544 días desde el 16 de enero de 2016. Y después, haceme acordar que tengo una primicia de Milei de hoy cuando fue a Yo Ushuaia. Ah, sí, sí, me conozco. Casi lo vean, un poco más. Búscala y bueno, la próxima entrada tuya la decís. Dijera el diablito de
de la propaganda de Orbis de hace muchísimos años, como 50 años atrás. Me alegro tanto. ¿Vamos con la música? Vamos con la Bien ahí. música, porque tenemos que romper un poco tanta mala onda que nos rodea. Sí, con esas cancioncitas alegres que han salido últimamente. Me dicen el cimarrón porque soy muy renegado. Tengo fama retobado y también dependenciero. Si he nacido parejero pa' cualquier injusticia, no me arrimo a la codicia al ser macho, a mí me suebra el que copia la culebra y se enrosca en su avaricia. Los caminos que trazaron ya van cerrando su brecha, que bien la enfile derecha como tu seco botilla. Mi cantar no es maravilla, pero dice las verdades. Canto al viento, sol y mares, compatriotas y al gauchaje. Siempre me sobra coraje a matar enfermedades. El consumismo de mierda arrasa la tradición. Capitalismo, traición en la jeta de los otarios. Palabrerío partidario, traidores a su nación. Guricito en un rincón esperan el amasijo. Y como pampa cínico van aguantando el cimbrón. Cuando tranqueo por mis manos veo tremendo abandono, van arrasando con todo capitales extranjeros. Ya no es común ver horneros anidando el rancherío. Ay, pobre gaucho los míos, hoy le dan el regatón. Que falta le hace el cantón a ese gringaje tan frío. Cuando me hablan de cultura voy a defender la mía. Yo no voy con la porfía de cuál de todo es mejor. Siempre hay algún hablador palpatea el hormiguero. Yo no soy ningún ternero que lo dominan de a poco. ¡Hey! Dijo el nieto a lo de Coco y lo arrearon a talero. Tierra gaucha mi Argentina, tierra de grandes criollos, hombre macho sin embriollo, digno de gran patriotismo. Lo están llevando al abismo por culpa de los traidores que han perdido sus valores alimentando al imperio. Esto sí es un caso serio, levantemos los facones. ¿Qué dirá don Juan Manuel de Rosa, aquel restaurador? San Martín, el Chacho Peñalosa, el mismo Güemes y el mismo Artigas. Se roban nuestra agua, nos talan los montes, se llevan nuestro oro y nos contaminan las aguas, instalan aeropuertos y bases militares, abandonan a nuestros pueblos originarios, nos enseñan su idioma, nos compran la tierra, degradan nuestra condición, usamos su vestimenta, comemos sus comidas, tomamos café, dejamos el mate, comemos costillas de cerdo y dejamos el asado. Ah, la carne está cara, pero no es solo eso, gaucho. Internet, celular, básquetbol y el pato que Nike, Adidas, Ford, Harley, Davidson, Convoy, John Wayne, McDonald's, Rigatón, Gin, Hollywood, Whisky, Coca-Cola, Fast Food, Pancho, Ciber, Delivery, Howlet, Please, Sorry, la puta que los parió. Al gauchaje yo les canto y les cuento mi postura. Argentina no es pastura para engordar a lo de fuera. Los que pisen mi bandera, mi patria será un tizón. Hasta el infierno en su rol se asustará del criollaje. Esto no es un homenaje, sino una declaración. Cuando en el alba algún gaucho haga flamear mi bandera, con una milonga campera haga retumbar el suelo, serán señales del cielo que nos invite a pelear, pelear por la libertad, por la
4 rastreros traidores a la moral. Hay políticos de su hembra, gestones sin fundamento. Esto sí que no es un cuento, esto sí es una verdad. Argentina es hermandad, lo que quiere es tu nación. Esta no es simple canción, la que este criollo te canta. Esta no es una de tantas que dice el cimarrón. Espectacular esa música, muy buena, bien nuestra. Bueno, vamos ahora con las efemérides de hoy, 29 de septiembre, donde sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo. Nosotros tomamos más las de Argentina y Latinoamérica. 1820, la República de Entre Ríos. El caudillo Francisco Ramírez funda la República de Entre Ríos. Se trata de un estado independiente dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ramírez murió en julio de 1821 a manos de las tropas de Estanislao López y al mismo tiempo Entre Ríos volvió a ser una provincia. Mira vos. Otra efemérides es de 1899. Nace Ladislao Viro, inventor y periodista. Se radicó en la Argentina, donde murió en 1985. Él era nacido en Budapest. Su invento más famoso es la virome. En su honor, en la Argentina, el 29 de septiembre es el Día del Inventor. Me parece genial. A ver, vamos con otra que es de 1951. 1951. Nace Michelle Bachelet en Santiago. La primera mujer presidenta de Chile, hija de un oficial de la Fuerza Aérea, sufrió el asesinato de su padre tras el golpe, además de ser torturada en un centro clandestino. Partió al exilio a Alemania del Este. Fue ministra de Defensa antes de ser electa presidenta en 2005. Dejó el cargo 4 años más tarde y en 2013 logró un segundo mandato. Se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022. Otra efemérides dice que en 1964 aparece Mafalda. La revista Primera Plana presenta en Sociedad una tira cómica a cargo de Quino, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado. Mafalda, la pequeña de ideas progresistas, y sus amigos serán un símbolo de los años 60 en la Argentina y su fama llegará a todo el mundo iberoamericano. A ver, otra efemérides es de 2012. Muere el contraalmirante Busser. Fallece a los 84 años el contraalmirante Carlos Busser, máximo jefe militar del desembarco del 2 de abril de 1982 en las Islas Malvinas. Nuestras Islas Malvinas. Al momento de su muerte llevaba 3 años de arresto domiciliario a la espera de un juicio por crímenes de lesa humanidad. Además, hoy es el Día Mundial del Corazón y Día Internacional de Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Bueno, estas han sido las efemérides del día de hoy. Vamos ahora con los títulos internacionales. Y así damos comienzo a los principales titulares nacionales e internacionales.
Afganistán. En una base militar de Pakistán se desarrolló la primera reunión de opositores políticos afganos desde la toma del poder por los talibanes en 2021. Los objetivos de estos encuentros son fomentar un diálogo inclusivo sin intención de presionar al gobierno talibán, según los organizadores. Colombia. La canciller Rosa Villavicencio anunció que renuncia a su visa para ingresar a Estados Unidos en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, a quien se le fue revocada. También reconoció que las relaciones entre Washington y Bogotá están tensas. Ecuador. Un muerto y 17 militares secuestrados tras violentas protestas en contra del gobierno de Daniel Noboa por subas del precio de combustible. Eslovenia. La televisión pública RTV Eslovenia recalcó este lunes que no participará en Eurovisión 2026 si concursa Israel, una medida adoptada por otros países. Estados Unidos. El tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Michigan, dejó al menos 4 muertos y varios heridos, según fuentes oficiales. La policía informó que identificó al sospechoso del tiroteo abatido tras el ataque como Thomas Jacob Sanford, de 40 años. Guerra en Gaza. Tanques y drones israelíes mantuvieron sitiados los hospitales de Al-Shifa y Al-Helo, que tiene al menos 90 pacientes, incluyendo bebés en incubadoras. Hamás pide un alto el fuego de 24 horas para poder rescatar a los 2 rehenes israelíes. Turquía comunicó que proporcionará drones para escoltar a la flotilla Global Submarine en su travesía hasta la Franja de Gaza. Donald Trump se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Washington. Ambos líderes dieron señales de un posible anuncio sobre un plan para acabar con el asedio israelí en la Franja de Gaza. Tenemos una oportunidad real de alcanzar la grandeza en Medio Oriente. Todos están comprometidos con algo especial, algo que nunca antes se había visto, dijo Trump. Al menos 18 personas murieron por ataques israelíes este lunes, según informaron las autoridades. Guerra en Ucrania. Rusia anunció la toma de las localidades de Yandriyolovo y Zarishne, cerca de Sloviansk, principal bastión de resistencia ucraniana en Donetsk. Indonesia. El gobierno anunció que continuará con su programa de comida escolar gratuita a pesar de la intoxicación de alrededor de 6.000 niños. Irán. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, llamó a mantener la calma el día después de que Alemania, Francia y Reino Unido reinstauraran las sanciones al país persa. El Ministerio de Exteriores israelí dijo que la reimposición de sanciones sobre Teherán son avances importantes. Mientras tanto, Teherán denunció el injustificable retorno de las sanciones de la ONU y dijo que ningún país tiene la obligación de cumplirlas. Madagascar. El presidente Andrei Rajoelina dijo el lunes que disolverá el gobierno tras las protestas lideradas por jóvenes por los cortes de agua y electricidad. México a Estados Unidos. Ambos países lanzaron una iniciativa bilateral para interrumpir el tráfico de armas de fuego a través de su frontera compartida, anunció la presidenta mexicana. Moldavia. La Unión Europea aseveró que el país ha elegido un futuro europeo frente a la injerencia de Rusia en las elecciones legislativas celebradas el domingo. El Kremlin denunció que cientos de miles de moldavos que residen en Rusia no pudieron votar en las elecciones parlamentarias. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pidió acelerar la entrada de Chisinau a la Unión Europea
después de los comicios celebrados el domingo. Territorios palestinos. Un camión en Cisjordania, ocupada aparentemente, intentó atropellar un vehículo militar israelí. El presunto atacante y un militar israelí de 20 años murieron. Paro indígena en Ecuador cumple una semana con más bloqueos y represión policial. Trump anuncia militarización de Portland pese a rechazo local. Israel bombardea áreas civiles mientras amplía ocupación militar de Gaza. Rusia fustiga exclusión de votantes moldavos en recientes elecciones parlamentarias. Proyecto Escaramujo, por una comunicación para la transformación social. Gobernadores de regiones fronterizas de Venezuela y Colombia firman memorando de entendimiento. Denuncian desaparición forzada de 3 migrantes salvadoreños. Venezuela conmemora 5 años de la presentación de la ley antibloqueo. Yemen lanza misil hipersónico con múltiples ojivas contra objetivos israelíes. Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan la localidad de Kirovsk en la República Popular de Donetsk. Rusia denuncia actos de injerencia por parte de la Unión Europea en Moldavia tras los comicios parlamentarios. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa despliega militares para reprimir el paro contra la eliminación del subsidio al diésel. La ministra de